Nuevamente, buenos días, hermanos, o ya tardes, ¿verdad? Damos gracias a Dios y doy gracias a Dios también por poder permitirme una vez más, después de algunos años quizás, estar con ustedes y ahora compartir la palabra en este tiempo. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo, que sea Dios quien dirija este momento y nos hable a través de su palabra. Le pido que me apoye en oración. Hemos leído ya un texto muy importante, vamos a irlo compartiendo, así que le voy a pedir que incline su rostro y me apoye en oración a nuestro Dios. Por favor, hermanos. Eterno Padre, una vez más, Señor, queremos darte gracias. Padre, porque nos permites en esta hora, Señor, ahora meditar en tu palabra. Señor, gracias te doy una vez más por la oportunidad que tú me concedes, oh Dios, para compartir tu palabra, Señor. Pero, Padre, no deseo hacerlo sin la dirección de tu Espíritu Santo. Por eso ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos ministre, Señor, en esta hora. Padre, abre nuestro entendimiento, ilumíname, instrúyeme, Señor, por favor. Y que juntos como iglesia, Padre, podamos comprender, abrazar tu palabra, pero, Señor, que no quede solamente en nuestros corazones guardada, sino que, Señor, también nos llame, Señor, a actuar, Señor, y poner por obra todo lo que tú nos muestras en tu palabra, oh Dios. Padre, te rogamos que nuestro corazón permanezca receptivo a tu palabra, Señor, y la recibamos con amor, porque es verdad y es tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta hora quiero compartir un mensaje. Bueno, el tema es más allá de lo visible. Leímos un texto importante en Habacuc, que bien decía mi hermano Juan Carlos Alanis que algunas Biblias no vienen, no más bien es uno de los profetas menores que le cuesta trabajo a usted encontrar en la Biblia, para nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, antes de comenzar este texto vamos a ir viendo algo importante y yo quiero hacer una pregunta solamente de una manera ilustrativa. Yo ya no hago tantas preguntas, solamente es una pregunta. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Lo alcanzan a ver? Una piedra. Una piedra. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Gracias a Dios por su respuesta y su participación, hermanos. Mire, voy a leer una vez más el texto que hemos leído y síganme con su vista, por favor, para dar comienzo a esta parte. La palabra de Dios dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Juntos leemos esto: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Mis hermanos, sabemos, creo que todos conocemos que la vida cristiana no está exenta de pruebas, de dificultades, de adversidades. Todos conocemos eso. Ninguno estamos exentos de pasar momentos quizás inciertos, quizás a lo mejor hay adversidades, hay pruebas. Y hay momentos donde todo parece estar bien y nos sentimos bien y a gusto. Pero también hay otros momentos donde también todo parece derrumbarse, donde todo cambia o algo cambia, hay incertidumbres, hay silencios quizás de Dios también. Y entonces, hermanos, aquí será importante nuestra reacción y nuestra postura ante cada circunstancia que vivimos. Pero en esos momentos de adversidad, hermanos, es cuando muchos queremos a veces entender el actuar de Dios. Quizás muchos pretenden entender la mente de Dios, el pensamiento de Dios, o el por qué permitir ciertas cosas cuando pasamos dificultades, ¿sí? Estamos en un pasaje, hermanos, de un libro que poco se sabe de este libro y de su autor. El libro se llama Habacuc y de alguna manera los eruditos le dan la autoría al profeta Habacuc, un profeta menor de esa época, ¿sí? Y lo que se sabe solamente de este libro es esa parte, que fue quien lo escribió, quizás Habacuc. Vivió en un tiempo de crisis, en un tiempo también de dificultad,
que fue un contemporáneo de Jeremías, también este hombre Habacuc, que es un profeta, pero también que había una catástrofe ya nacional que fue predicha desde antes, y este hombre le tocó vivir, experimentar esa catástrofe, anunciarlo y ahora vivir el cumplimiento de esas palabras, de esa profecía que había hecho este hombre Habacuc, este profeta. ¿Y qué es lo que había en ese momento, mis hermanos, en esa época? Por lo menos tres cosas podemos ver, ¿sí? Había injusticia del pueblo, había una amenaza también de invasión, y también había quizás una incertidumbre total en el pueblo de Judá, ¿sí? Y es ahí donde el profeta Habacuc, el profeta Habacuc sostiene un diálogo, entre comillas lo voy a decir así, con Dios, ¿sí? Para que podamos entender un poquito más esto, hermanos, te quiero invitar a que vaya conmigo, por favor, al capítulo 1 y podamos ver el contexto de lo que estamos viendo en esta hora. El capítulo 1 de Jeremías. Y vamos a leer, hermanos, solamente los versículos del 1 al 4, por favor, hermanos, ¿sí? Para que podamos ver esta parte de la palabra de nuestro Dios. ¿Ya está conmigo ahí? Amén. Dice la escritura así, si leemos juntos, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? A causa de la violencia y nos ahogarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda me bastará. Por lo cual la ley meditada y el juicio no sabe sobre la verdad, por cuanto el impío hace al justo. Por eso Amén. Vemos aquí unas preguntas que Habacuc, viviendo en ese tiempo de crisis, en ese tiempo, digamos, de amenaza, de invasión, de incertidumbre, está haciendo preguntas a Dios. Resumidamente podemos ver que Habacuc dice: ¿hasta cuándo qué? Oh Dios, oh Jehová, clamaré y qué, y no oirás. ¿Sí? De alguna manera, cuando él dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces ver que vea molestia? Dice: ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Sí? Y hermanos, ¿cuántas veces en nuestras circunstancias o dificultades también nosotros hemos hecho este tipo de preguntas? ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Por qué permites esto? Bueno, ya lo vimos que así lo hizo ¿quién? Habacuc. Y a veces cuando nos encontramos en ciertas dificultades, lo que pretendemos nosotros es una respuesta inmediata, recibir señales quizás de lo que estamos esperando quizás, pero vea la respuesta de Dios. Ahora vaya al versículo 5 al 7 y vea conmigo qué es lo que dice Dios, ¿sí? Cuando Habacuc pregunta esta parte, sostiene este diálogo con Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Por qué permites esto? Habacuc recibe la respuesta de Dios, pero veamos cuál es la respuesta del Señor. Versículo 5 al 7 dice así: mirad de las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es el terrible. Ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Entendemos o entendimos lo que está respondiendo Dios ahí, mis hermanos? Habacuc recibió una respuesta de Dios, pero no fue una respuesta inmediata. No recibió la solución inmediata. Dios le responde al Señor de una manera aún más desconcertante. ¿Qué es lo que está diciendo? Que iba a usar a ¿quiénes? A los caldeos, a los babilónicos, una nación, unos hombres perversos, crueles también, para ejecutar su juicio contra Judá. Recordemos que antes los caldeos ya habían destruido Nínive, y con el tiempo destruirían también Jerusalén. Es decir, vendría también más dificultad para Jerusalén y para Judá. Y esto
desconcertó mucho a este profeta Habacuc, ¿sí? Y de nuevo él solicita una explicación. Todavía vuelve él a pedirle a Dios una explicación. El profeta Habacuc tenía que aprender que Dios es soberano, mis hermanos, y que usa tanto cosas, circunstancias como personas para hacer cumplir sus propósitos. Así como muchos de nosotros tenemos también que aprender en las circunstancias, ¿sí?, que Dios es soberano y que usa circunstancias, procesos, personas para cumplir sus propósitos. Hermanos, no es malo pasar dificultades, es parte del proceso de Dios. Lo malo es cuando pasamos dificultades y lo hacemos sin esperanza. Eso sí es malo delante del Señor. ¿Por qué pasamos dificultades sin esperanza, hermanos? Porque así lo hemos decidido, así lo hemos querido quizás. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Es que a veces el pasar dificultades sin esperanza es porque ponemos nuestra mirada en lo visible, en lo que se ve, en lo material, en lo terrenal, en lo temporal. Ahí ponemos nuestra mirada. Y todo eso, el estar sin esperanza, es consecuencia de poner nuestra mirada, nuestra mente, nuestro corazón quizás, en aquello visible, en lo temporal, en lo terrenal. Y no nos atrevemos a mirar más allá de lo visible. Y cuando nos encontramos en esa postura, cuando vienen a nosotros estas palabras también que hicieron eco en la vida de Habacuc, es cuando nos sentimos como Habacuc. Ve ahora capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque cuando pasamos circunstancias, dificultades, y también cuando pasamos esta serie de situaciones y nuestra visión está solamente en lo que podemos ver, escuchamos la voz de Dios. Y la voz de Dios nos va a hacer algo importante. Fíjese bien lo que el Señor también nos muestra en su palabra. Dice el versículo 1 del capítulo 3. ¿Oración de quién? Del profeta Habacuc sobre ese Señor. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Otra vez, la última parte que dice: en la ira que acuérdate de la misericordia. El primer versículo habla de algo importante. Habacuc, ¿qué está haciendo ahora? Está orando a quién? Al Señor. Está orando a Dios, ¿sí? Y dice: oh Jehová, he oído tu palabra, ¿y qué? Y temí. Y dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, ¿sí? En medio de los tiempos hazla conocer. Y termina diciendo: en la ira acuérdate de la que misericordia. Y ahorita se entona un canto, la bondad de Dios, ¿sí? Un hombre, sin llevar pues su nombre, esa parte. Hermanos, mire, quiero decirle, esta parte de misericordia en hebreo es Gesed, ¿sí? Y la palabra misericordia, mis hermanos, es la misma palabra que el contemporáneo Jeremías escribió. ¿Se acuerda usted? Capítulo 3, versículo 22, dice: por la misericordia de quién? De Jehová, que no hemos sido consumidos. ¿Qué no termina diciendo? ¿Nuevas son qué? Cada mañana sus misericordias, y grande es que tu fidelidad. Hermanos, la palabra misericordia aquí implica un amor leal, la fidelidad del pacto y un amor inquebrantable, un compromiso inquebrantable de ese Dios incomparable, como cantamos también. Y Habacuc escribió esto en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad. Y hermanos, como dijimos al principio, él recibió respuesta de Dios. Y ahora vamos a esta parte, hermanos, versículo 16. Dice la Escritura: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ahora, mis amados hermanos, cuando el profeta Habacuc recibe la palabra de Dios, de que iba a usar a los caldeos para poder hacer cumplir o ejecutar su juicio, ¿sí?
es lo que pasó con este hombre. Se estremeció. Dice ahí, oí que su voz y se conmovió en mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entre mis huesos. Es una especie de temblor interno, una especie donde todo ese estremecimiento sacude todo nuestro ser. No sé si alguna vez lo has sentido, pero sentimos temor. Y sentir temor, hermanos, no es pecado. Pero a veces nos debilitamos porque permanecemos en el temor, en el miedo. Y eso sí está mal delante de Dios, eso sí es pecado. Porque mire, Dios no rechaza un corazón quebrantado. Usted recuerda lo que dice esa misma. ¿Qué hace Dios con los corazones quebrantados? No solamente los consuela, los transforma. ¿Sí, hermanos? Y mire, le decía una cosa importante, porque aquí en Habacuc no está negando la realidad. Hay una realidad que se está viviendo en toda esta parte. Había sido anunciada esta catástrofe y ahora le tocó a él vivir ese cumplimiento. Vivía sobre todo sobre esta parte, la invasión de los babilónicos también, esa incertidumbre de lo que iba a pasar, porque la respuesta que recibió también era de que venía más dificultad para Jerusalén. Pero a él hace algo importante, hermanos, y es donde vamos a centrarnos en este momento del pasaje, entendiendo, hermanos, que Israel pasaba por una crisis inminente, una crisis verdaderamente dolorosa y era real. Versículo 17, que dice, juntos leemos, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la guerra, y no haya ganas de los foranos. Hasta ahí, versículo 17. Mire, hermanos, en Israel como en esa época, había 3 productos que representaban la base de la vida para ese momento. Era primeramente la higuera, era también la vid y era también el olivo, el aceite. Esos 3 productos representaban la base de la vida en aquella época en Israel. Y aquí Habacuc está escribiendo, dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte producto de dónde, del olivo, dice, y los labrados no den mantenimiento. Se está basando en todo lo que es el sustento. No había nada, dice ahí. Y aunque todo falte, dice Habacuc, con todo y esto, versículo 18 dice, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. De manera, mis hermanos e iglesia, que aquí el mensaje no es la escasez, sino más bien aquí es la fe en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, de las adversidades. Es decir, la permanencia. ¿Sí? Cuando todo parece derrumbarse, mis hermanos, Habacuc nos recuerda algo importante, que él conocía a Dios. ¿Sí? Y sabe una cosa, al recordar, escuchar la voz, se acordó de la misericordia, de esa palabra Gesed, que implica, les decía yo, el amor que leal, la fidelidad del pacto, la permanencia, ese amor inquebrantable también, ese compromiso inquebrantable también. Y para Habacuc, la misericordia fue la base de su permanencia, permanecer en Dios. ¿Sí? Y miren, hermano y hermana, hay momentos a veces en donde Dios permite que quizás lo visible de alguna manera sacuda o se mueva, ¿sí? Y lo hace para que nos demos cuenta de cuál es la voluntad de Dios, pero también que nos demos cuenta en qué estamos anclados, en qué nos estamos aferrando y dónde estamos poniendo nuestra mirada en los momentos de dificultad y de adversidad. Habacuc se atrevió a mirar más allá de lo visible, aunque no haya fruto, aunque falte el olivo, aunque la higuera no florezca. Con todo y eso dice, yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Mis amados hermanos, quizás muchos de nosotros podemos decir que conocemos de Dios, pero hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocerle a Él. Hay una frase que
cantamos mucho y esta alabanza que ha sido ahora muy reciente escuchada, la bondad de Dios, ¿sí? Y hay una frase ahí que dice, te conozco como ¿qué? Como Padre. Usted cuando lo canta, entiende lo que está cantando, te conozco como ¿qué? Como Padre. Creo que la mayoría somos hijos, tenemos padres, ¿no? Por lo menos, un padre o una madre, ¿sí? Y hermanos, ¿qué es conocer a nuestros padres? ¿Cómo conocemos a nuestros padres? Porque vivimos con ellos, porque estamos con ellos, permanecemos con ellos, el tiempo que usted haya estado, pero conoce a su padre, ¿por qué? Porque estuvo con ellos. Y una gran diferencia, hermanos, es solamente conocer de él, ¿verdad? Como decía el apóstol, ¿verdad? De oídas que te había oído, pero ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Mis hermanos, Habacuc hace este tipo de permanencia, se acuerda de su misericordia de Dios, no porque conocía de él, sino porque le conocía. Y aquí está la clave, hermanos, para poder crecer, para poder permanecer en los tiempos de dificultad, para poder mirar más allá de lo visible. Tiene que ver mucho con la vida espiritual. ¿Saben lo que es la vida espiritual? La vida espiritual es esta misma vida, la que estamos viviendo, pero de una manera más profunda y más progresiva con Dios, en relación y en comunión con Dios. Esa es la vida espiritual, mis hermanos. Y Habacuc conocía a Dios. Él se atrevió a mirar más allá de lo visible, dejó el terreno equivocado, lo temporal. Y hermanos, yo no sé lo que usted quizás esté viviendo, lo que esté usted pasando, la circunstancia en la que se encuentre, pero si usted hoy está como Habacuc, viviendo una crisis, quizás una dificultad, quizás haciendo preguntas a Dios, déjeme decirle que está en el terreno equivocado. El Señor le va a responder a sus oraciones. Amén, hermanos. Esté atento a su voz. Y si la respuesta es como la de Habacuc, como la que recibió Habacuc, si vendrán más dificultades, muestre quietud. Así dice la palabra. Muestre permanencia, porque ahí hallará gracia y misericordia. Y no solamente para el oportuno socorro, sino, como hemos dicho, que sus misericordias se renuevan ¿qué? Cada mañana, dice Jeremías. Y grande es su fidelidad. En una es la palabra fidelidad, ¿sí? Implica permanecer a pesar de las circunstancias. Y hermano y hermana, cuando lo visible se mueve, solamente lo eterno nos sostiene, nada más. Porque ¿saben una cosa? ¿Por qué solamente lo eterno nos sostiene? Porque es el amor de Dios, mis hermanos. En esta semana que viene vendrán los tiempos de Semana Santa y nos acordamos de lo que el Señor hizo por su pueblo. Y este mismo amor de Dios es un amor que no depende de nosotros, porque Él decidió, mis amados hermanos, permanecer fiel. Tenemos un Dios que no cambia, un Padre Celestial que no cambia. Que esa sea la base de nuestra permanencia, mis hermanos, para poder mirar más allá de lo visible. Amén, hermanos. Versículo 18, una vez más, que dice: con todo y eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Versículo 19, ¿qué dice, hermanos? Jehová es mi fortaleza. Hace mis pies como ¿qué? Como de ciervo. Y en mis alturas ¿qué? Me hace. Jehová es nuestra fortaleza, hermanos. Eso creo que lo entendemos y comprendemos bien. Y dice que hace nuestros pies como de ¿qué? Como de ciervo. ¿Sabe lo que es una sierva? ¿Por qué Habacuc hace esta ilustración? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Cómo son los pies de la sierva? Fueron creados para terrenos difíciles, hermanos. ¿Sí? Por eso dice el profeta: hace mis pies como de sierva. ¿Y en qué? En las alturas ¿qué? Me hace ¿qué? Andar. Mis hermanos, ese es nuestro terreno, el espiritual.
el celestial, el eterno. Ese no es su terreno. Rápidamente, una ilustración que usted quizás ya ha conocido mucho o ha escuchado. Un águila y una serpiente. ¿Sí? Si el águila quiere devorar a la serpiente en tierra, ¿quién ganará en la batalla? ¿Quién? La serpiente. Pero si el águila se lleva a la serpiente a las alturas, ¿quién gana la batalla ahí? ¿Por qué? Porque la serpiente pierde ¿qué? Fuerza, porque no es su terreno. ¿Su terreno cuál es? La tierra. Y el águila, su terreno cuál es? Las alturas. ¿Sí? Mis hermanos, es una quizás una situación muy sencilla, pero que nos dice mucho, hermanos. Porque a veces estamos luchando en el terreno equivocado. Queremos permanecer en el terreno equivocado. ¿Se acuerdan de esto, hermanos? ¿Qué es esto? ¿Por qué me dijo que es una piedra? Porque es una piedra. Está bien, tiene razón, es una piedra. La situación aquí, hermanos, es que así solemos ser nosotros. Vemos una piedra y eso es lo que vemos. ¿Una qué? Una piedra. Pero Dios, el escultor, ¿sabe lo que ve aquí? Una obra terminada, ya realizada. ¿Sí? Nosotros somos esta piedra, mis hermanos. Quizás pequeña, mediana, como usted lo ve. ¿Sí? Vemos nosotros dificultades, adversidades, pero Dios ve en nosotros lo que somos ya en Cristo y lo que seremos en la eternidad. Amén, hermanos. Amén. Mire, cuando nosotros pensamos y solamente vemos lo visible, eso hace que pensemos en muchas ocasiones que a veces no se sabe por lo que estamos pasando. Pastor, pero usted no sabe mi matrimonio, mi familia, mis hijos, y usted no sabe lo que está pasando. Y quizás a veces nos cegamos tanto, mis hermanos y hermanas, que incluso nos atrevemos, o hay quienes se atreven quizás a decir, es que Dios, tú no sabes por lo que estoy pasando. Hermanos y hermanas, tengamos cuidado cuando nos dirijamos a Dios con este pensamiento, pensando que Dios no sabe por lo que estamos pasando. Porque más bien somos nosotros los que no sabemos lo que Dios ya está haciendo. Amén. Mis hermanos, tenemos que atrevernos a mirar más allá de lo visible. Solo así, cuando vengan las circunstancias, las dificultades, vamos a poder ejercer una fe, pero ahora inquebrantable. Por eso el tema fue ese. Más allá de lo visible, una fe inquebrantable. Porque entonces habremos entendido, hermanos, que cuando lo visible desaparece, lo eterno permanece. Amén, hermanos. Amén. Y que ahora, hermanos, tenemos nosotros nueva identidad, unión con Cristo y una nueva posición delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Por eso quiero terminar con lo siguiente, mi hermano, mi hermano. Yo les decía, no sé lo que esté pasando, no sé lo que ustedes estén viviendo, experimentando, pero si lo está pasando como a Habacuc, atrévase a mirar más allá de lo visible. Va a recibir respuesta de Dios. Y si aún así la respuesta es más desconcertante, así como en Habacuc, muestre quietud y diga, con todo y eso, ¿yo qué? Me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén, hermanos. Mire, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno que está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo viejo ha pasado, de aquí todo es hecho nuevo. Mis hermanos, Dios en Cristo nos ha permitido tener ahora una nueva identidad. Amén, hermanos. Somos nuevas ¿qué? Criaturas. Ahora, mi amado hermano, Efesios 1, apóyeme por favor, Efesios 1, versículos 3 al 6, por favor. Efesios 1, y voy terminando con esto, hermano. Por favor, hermano, Efesios 1, del 3 al 6.
Si alguien lo tiene, le voy a pedir que en esta ocasión me apoye con esta lectura, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Amén. En este pequeño pasaje, porción de la palabra de nuestro Dios, hay 3 pares de palabras que se repiten. Versículo 1, ¿qué dice? En los lugares celestiales, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Y luego usted va a ver otros dos pares de palabras que dice en Él. ¿En quién? Es en Cristo. En el amado. ¿En quién? En Cristo. Esto habla, hermanos, de que también el Señor en Cristo nos mantiene, ¿qué? Unidos. Dijo el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Amén, hermanos. Somos unidos en Cristo, en el amado. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, lo que hemos leído también y conocido, tanto en Juan capítulo 1, versículos del 9 al 12, ¿sí? Aquellos que hemos recibido al Señor Jesús, los que hemos creído en Él, ¿qué ha pasado? Somos ¿qué? Adoptados como ¿qué? Como hijos suyos. Amén, hermanos. Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu del Señor, de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Y en Cristo también tenemos ahora una nueva posición. Amén. Y esto pasa quizás de manera individual y personal, pero hermanos, como iglesia también tienen esta nueva identidad. Amén, hermanos. Hace 2 años o 3 años creo, apenas pasaba la transición a iglesia, ¿verdad? Y esta iglesia tiene una nueva identidad. ¿Cómo se llama la iglesia? El Mesías. Recuerde bien eso, ¿sí? Hay unión en Cristo en la iglesia. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque son un solo ¿qué? Un solo cuerpo, ¿sí? Y hay una nueva posición delante de Dios. Porque ustedes como iglesia, la iglesia en general, somos ¿qué? La esposa del Cordero. Amén, hermanos. Y hermanos, como tal, el Señor va a seguir guiando, acompañando, respaldándole en sus dificultades, circunstancias, como personas, familias, como hogares, pero también como iglesia. Amén, hermanos. El Señor escribió, a través, inspiró a David como salmista y decía: Jehová es mi pastor, nada que me faltará. Más adelante dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú que estarás conmigo. ¿Qué más dice? Me dirán que aliento. Y luego termina el texto. Ciertamente que el bien y la misericordia que dice me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermanos. Así que cuando nos encontremos, hermanos, en dificultades, cuando nos encontramos en adversidades, atrevámonos a mirar más allá de lo visible. Amén, hermanos. Porque así ejerceremos una fe inquebrantable. Así como el Señor tiene su amor inquebrantable, incomparable, así también respondamos a ello. Amén, hermanos. Póngase de pie, por favor, y oremos a nuestro Dios. Amantísimo Dios y Padre celestial, a ti, Señor, que moras en los cielos y en todo lugar. Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti con un corazón contrito, humillado, Señor, necesitado, con todo lo que somos, Señor. Quizás hay pruebas, hay luchas, dificultades, hay dudas, hay emociones quizás, pero Padre, tú conoces nuestro corazón. Y tú sabes, eterno Dios, cuando estamos firmes, cuando nos debilitamos y cuando necesitamos ser sostenidos por ti, Señor. Por tanto, Señor, te pedimos, por favor, que atiendas a nuestro corazón, que nos enseñes a confiar y permanecer, Padre, en ti, por favor, Señor. Que nos atrevamos, Señor, a ver más allá de lo visible. Señor, cuando no entendamos las cosas, sosténnos, Señor,
cuando sintamos debilidad. Padre eterno, cuando el camino nos sea incierto, guíanos por favor. Y a nuestros pies, como de esa sierva, Señor, por favor. Llévanos a caminar firme, Señor, en el terreno correcto, en tu voluntad, Señor. Porque creemos y estamos convencidos, Señor, que tú eres suficiente. Permítenos compartir, Señor, todo esto, Padre, en tu santo nombre, en Cristo Jesús, por quien oramos y damos gracias. Amén. Dios les bendiga, Señor.